En Acción Legal tenemos al maestro Fabio Valdés Benzazón con el tema Las medidas cautelares en el sistema penal acusatorio mexicano. Este programa está bueno, no se lo pierdan. Está muy interesante, verá cosas y escuchará cosas de alguien desde una óptica distinta a lo local. Esto es Acción Legal. La situación jurídica de un presunto culpable, una mejor y debida forma de hacer las cosas. Con ello, el tema de las medidas cautelares, mismas que deberán basarse en los principios de legalidad, proporcionalidad, así como asegurar el principio de contradicción. La finalidad de estas medidas cautelares es garantizar la reparación de los posibles daños y perjuicios provocados por el hecho, asegurar la presencia del imputado, evitar la obstaculización, el proceso o evitar un riesgo para la víctima o la sociedad. Como cada semana, una cita contigo. Esto es Acción Legal, un programa de análisis y diálogo. El tema de hoy, las medidas cautelares en el sistema penal acusatorio mexicano. Y para ello, estamos de lujo. Tenemos al maestro Fabio Valdés Benzazón. Correcto, doctor. Querido Es un Fabio, placer. qué gusto Gracias que estés por la aquí. invitación. Con todo gusto, doctor. Aquí está. Fabio es amigo mío y pues viene desde Baja California, ¿de qué parte? Ahora vivo en Ensenada. Ahora de Ensenada, Baja California. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes aquí, Nuevo León? ¿Cómo te Pues tratan? muy bien, honestamente muy bien, siempre animado y con ganas. Ya tengo algunos añitos viniendo para diferentes actividades, pero siempre con gusto. Entrañables amigos, por supuesto, doctor, estás tú, y amigas también. Entonces yo vengo gustoso, a la orden. Pues muchas gracias por darte este espacio, mi querido Fabio, de venir a ilustrarnos. Sabemos de tu capacidad, de tu conocimiento y de toda tu experiencia que has tenido a través de los años dentro de, tanto como funcionario público, como funcionario privado y ahora como académico. Hemos cogido un tema pues, de actualidad, que son las medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares, mi querido Fabio? Las medidas cautelares, con la intención de simplificar, sin rigor técnico, para que no haya mucho problema, es qué molestias, qué actos de molestias se pueden realizar legítimamente sobre una persona que está siendo investigada. Es decir, no se debe de confundir con la pena, sino básicamente ciertas medidas que restringen libertades en aras de garantizar que se llegue a juicio, se discuta, se defienda, se debata y bueno, finalmente se resuelva, ¿no? Se dice en la doctrina para que se cumplan con los fines esenciales del procedimiento. Básicamente así. ¿Hay diversas medidas cautelares para tomar una decisión por parte del juez? Sí, este tema, doctor, creo que es muy importante, si me lo permites, comentarlo, explicarlo un poco bajo la óptica que se está discutiendo en la actualidad. Cuando yo hablo de medidas cautelares podría mencionar varias y es muy probable que pues, para todos conozcan unas, no conozcan otras, que si el localizador satelital o brazalete, que vaya o que no vaya a cierto lugar, que solamente firme, que si garantías económicas, en fin. Pero hay una en particular que creo que es una figura jurídica que no es otra cosa más que una reminiscencia, un residuo de un sistema que se pretende abandonar. Pero claro, la transición es lenta, ¿no? ¿Y a cuál me refiero? Dentro de las medidas cautelares hay un acto que aparentemente representa mucho beneficio para las víctimas, la sociedad y el Estado. Y sin duda también representa mucho perjuicio para la persona a la que se le aplica. Esto es la prisión preventiva, lo que se conoce como prisión preventiva. Y bueno, se debe básicamente a que se compurga en un lugar, en una celda, y la diferencia entre esto y una sentencia condenatoria con pena de prisión, pues solo es el momento en el que se tomó la decisión y debiera de ser la lógica, la razón por la que se genera una y se genera otra. Ambos son actos de molestia, ambos se ejecutan igual, saben a lo mismo, estás recluido dentro de la cárcel, saben a lo mismo, pero se supone que son diferentes. Entonces, este es el tema que resulta verdaderamente complicado. Y diré así, si uno analiza el contexto legal que autoriza a la solicitud de una medida cautelar y su debate,
ya hay destellos de que no es bajo la lógica del respeto irrestricto a la presunción de inocencia como un derecho fundamental que tienen todas las personas. Si me encierras, uno diría, pues me estás dando casi el trato de un condenado, ¿no? Pero voy a ser enfático, no estoy diciendo que no deba de haber prisión preventiva. Lo que estoy diciendo es que habría que revisar las razones para aprisionar preventivamente a alguien. No sé si me explico. Esto es fundamental. Claro. Dicho esto, se complica más la situación cuando el propio Código Nacional, de alguna manera replicando una autorización que está en una disposición de más rango, lo que conocemos como la Constitución Federal en su artículo 19, establece una prisión preventiva oficiosa, sin discusión. O sea, la prisión preventiva se puede aplicar sin discusión, bueno, sin petición y sin discusión en ciertos casos. Y entonces menciona un catálogo de delitos en los que, mientras son peras o son manzanas, a la persona se le detiene, se le priva de la libertad. Esto es, básicamente. Entonces, aunque hice esta aclaración, debemos de analizar dos momentos. Cuando yo hable de la prisión preventiva, que es una medida cautelar, no es lo mismo cuando hable de una prisión preventiva oficiosa, que también es medida cautelar, pero en una se dan razones, argumentos, que cuando eres limpio en la litigación, cuando el Estado no pretende generar una pena anticipada, da argumentos distintos. No dices que eres casi culpable de un delito, no dice eso. Dice, mira, hay riesgos para que se pueda asegurar que tú estés presente en todas las audiencias y cuando sea requerido. Y estos riesgos, pues, tienen, digamos, obligan a una ponderación compleja. Y ustedes saben que hay unidades que hacen ahora la propuesta de esta medida. Tiene que ver con situación económica, en donde trabajo, cuánta familia tengo, el arraigo, pues, con toda esta complejidad. Si hay motivos para creer que no se presentará, y algunos son en expectativa, otros son reales. ¿Por qué? Porque lo cito, porque lo requiero para una audiencia y no viene. Y si no viene, dicen, bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Que no venga. O lo mandamos traer. Aunque se le llama orden de aprehensión, se le recluye. Entiéndase, pues, que es básicamente una medida cautelar de prisión preventiva acotada a que se analice la famosa situación jurídica. Nos vamos a un corte, Sí. mi querido maestro Fabio, Sí, y doctor. continuamos con el tema. Tenemos en el estudio el maestro Fabio Valdés con el tema medidas cautelares en el sistema penal acusatorio. No le cambie. Esto es Acción Legal. Continuamos. Más adelante en Acción Legal. De un sistema al otro. Antes todo era prisión preventiva, oficiosa, todo. Continuamos con Acción Legal. El tema de hoy, medidas cautelares en el sistema penal acusatorio mexicano. A veces hay algún impacto generalizado de lo que sucede en los tribunales actualmente con este nuevo sistema. Estábamos impuestos a que todos queríamos que estuviera en la cárcel por cualquier delito que se cometía, ¿no? Y era de alguna forma una forma de remediar, de satisfacer un reclamo de alguien que se sentía víctima de una situación. Los tiempos han cambiado, el sistema ha cambiado. Y cuando hablamos de las medidas cautelares, pues hablamos de que queremos que se detenga para que no vuelva a delinquir y cómo es posible que ande en la calle. Eso es imperdonable por alguna parte de la sociedad. Y hemos tenido casos aquí, mi querido Fabio, donde se han aplicado las medidas cautelares de privación de la libertad y ha causado un impacto pues distinto, desde dos enfoques, ¿no? El bueno y el malo del sistema de justicia. ¿Eso cómo tú lo podrías definir? Yo creo que habría que analizar los motivos, las razones de por qué persistió. Y digo persistió porque no olvides que cuando hablamos de esta transición, yo hace un momento dije que es un residuo, es un elemento que no evolucionó de un sistema al otro. Antes todo era prisión preventiva, oficiosa, todo. Antes, siempre se agarraban, se detenía.
Y en todo caso la persona tenía derecho a decir, oye, no me detengas, dame otra alternativa. Mira que si te pago una garantía, la posible multa, etcétera, etcétera. La fianza, libertad, beneficio de la libertad provisional bajo caución. Entonces, la clave es, ¿qué tanto sentido tiene que subsista esa figura jurídica y cuáles son los verdaderos motivos de que subsista esa figura jurídica cuando ahora se ha ampliado en la propia ley todas las variables y variantes que proveen justo las medidas cautelares? Y mencionaste algo, doctor, que debo decir que es un denominador común de las personas y radica en realidad con una cultura o tradición jurídica en la que no solo hay una aceptación abierta a la prisión preventiva oficiosa, sino a que ésta es merecida justamente porque cometió un delito. ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando de la situación jurídica con la famosa, antes auto de formal prisión, ahora auto de vinculación a proceso. En el nombre es menos agresivo. En la realidad, con una prisión preventiva oficiosa es exactamente la misma cosa. Entonces, este es el tema, ¿es culpable de qué delito previo a un juicio? ¿Tiene sentido un juicio o no lo tiene? Si lo tiene, entonces, ¿para qué hacemos un análisis sobre los mismos temas? Mira, no me voy a meter para no confundir al auditorio, porque ese riesgo se puede dar en algunas personas que no tienen la obligación de comprender el derecho a profundidad, las leyes a profundidad, no tienen esa obligación. Pero tratando de simplificar un poco las cosas, los temas centrales de una prisión preventiva oficiosa radican en que se pudo establecer un hecho con nombre de delito y de alguna manera se puede establecer la participación del sujeto en ese hecho, dígase en este delito. Entonces el sentido común es, bueno, si hay un delito, no me digas que el hecho definido, que si solo es un ejercicio de subsunción, de mera tipicidad, objetiva, subjetiva, ya la Corte recién se acaba de pronunciar en una jurisprudencia por contradicción de tesis recién, que si es un análisis ya no por elementos, sí por... A ver, los temas, no estoy hablando del estándar, los temas es, ¿hay delito? Lo digo prematuramente, prejuiciosamente, porque no ha habido juicio. ¿Hay delito? En el grado que quieras, con el nivel de convicción que quieras, y tú participaste en él. Luego entonces te aprisiono, sin discusión, de manera oficiosa, sin debate, y envío el mensaje a la colectividad de que hay seguridad, de que hay un respeto y hay una protección y tutela de los bienes jurídicos de la colectividad. Así se maneja y así se manejaba. Pero ¿por qué no hacemos el esfuerzo de hacer reflexiones, preguntas que creo que el sentido común de alguna manera pueden sugerir respuestas? Y entonces, ¿qué pensamos de la prisión preventiva oficiosa? Independientemente del caso, del delito, antes de hablar del delito. El tema es el siguiente. ¿Qué es lo que quiero evitar? Yo he escuchado palabras más o menos así, me dice si voy equivocado, doctor. Impunidad. Impunidad es sin pena. ¿Qué estimas que es más impune? Y van a saber un poco de qué se trata. ¿Qué pasa a todos aquellos juicios condenatorios que cayeron por franca violación a los derechos fundamentales, ya sea por arraigos arbitrarios o por otras razones? Impunidad sin pena, ¿eso no es impunidad? ¿Qué resolvió esta medida de detener previamente? ¿Qué resolvió? Impunidad no es vinculación a proceso, impunidad no es prisión preventiva bajo la idea de que cometió un delito, impunidad es que no se haya investigado satisfactoriamente, que la investigación pueda seguir siendo cuestionada severamente, que haya criterios de veras desafortunados en todos lados. Nadie escapa porque es un esfuerzo que todos estamos tratando de hacer por comprender esta nueva versión, digamos, de las cosas. Incluyo a todos, litigantes, los que llaman pues operadores del Fuero Común, federales, primer, segundo grado, no quiero saber quién, pero podríamos hacer un análisis extenso al respecto, como para cuestionar qué tan razonable es que se interprete igual algo que en teoría es nuevo, hasta decimos nuevo sistema. Entonces, dicho estos los porqués, ¿para qué una prisión para evitar qué impunidad? Pregunten si en verdad se ha evitado la impunidad. Además te invito, antes había prisión preventiva de a chaleco, es decir, no todo era oficioso. Y no se te olvide qué niveles de violencia se generaron. No apagaron nada, no corrigieron nada, no enmendaron nada. La violencia iba increciendo. No es cuando explotó.
es cuándo se gestó. Y de los motivos que Ajá, lo generaron, ¿no? claro. Ajá. Esos odios y hacia las autoridades por esa supuesta impunidad, ¿no? Sí. Continuamos con Acción Legal. Tenemos el estudio al maestro Fabio Valdés. No le cambie. Este programa está bueno. Acción Legal. Continuamos. Más adelante en Más, Acción justo Legal. tratando de explicarle a la sociedad qué otras medicinas hay. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no ha desaparecido el secuestro? Ya hay varios elementos. Continuamos con Acción Legal. Tenemos en el estudio al maestro Fabio Valdés Benzazón. Mi querido Fabio, ahorita comentabas al inicio del programa de que está cuestionado, está en análisis, está en reflexión, todo lo que es medidas cautelares. ¿Cuál es el motivo? ¿Se justifica, no se justifica? ¿O cada quien habla como le va en la feria? Entonces, ¿cuál es la situación desde tu perspectiva como estudioso de este derecho? Sí, voy a dar mi opinión concreta, pero solo anticipando, porque tienes toda la razón, doctor. En la actualidad, el tema que se está ya discutiendo, analizando, con posible impacto en una reforma de carácter constitucional, o sea, de que desaparezca, es una posibilidad la prisión preventiva oficiosa. Y hay otra, no es la única tendencia, hay otra tendencia, ampliar el catálogo de delitos, es decir, más prisión preventiva oficiosa. Entonces, la clave es, si desaparece, ¿qué se logra? Si se aplica, ojo, insisto, la prisión preventiva oficiosa, no la prisión preventiva, esta va a existir, bajo debates y discusiones que no giran en torno al delito y a la participación en el delito, sino otros, más o menos anuncié algunas, pero entiendo que el tiempo no nos va a dar para agotarlos bien. Entonces, ¿qué pasa si sí? Y vas a ver un elemento discursivo, legitimador en el discurso, que hay que analizar nuevamente. Y entonces uno culpa a la sociedad y dice, es que la sociedad es lo que quiere. Nada más que te comento que cuando hay una función de gobernar, se asume la batuta y el compromiso de tomar decisiones que tienen un impacto en el colectivo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿La sociedad lo pide o es lo único que le has ofrecido sistemáticamente y no sabes qué más ofrecer? Y no quieres que analicen las investigaciones bien y que haya solvencia para justificar actos de molestia no basados en un prejuicio de condena, de una condena, digamos, más light. Y entonces, claro que todos compran la idea. ¿Recuerdas un speech en un anuncio que decían secuestradores, pena o cadena perpetua, ¿no? Yo no tengo problema, si lo quieres lo acepto, más yo puedo aceptar que no lo haría, pero vamos a decirlo para poner el ejemplo, hasta la pena capital si quieres. A secuestradores, la clave es a secuestradores, a personas que en un juicio se les probó su participación con grados distintos, etcétera, etcétera. Pero te voy a decir incluso más, justo tratando de explicarle a la sociedad qué otras medicinas hay. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no ha desaparecido el secuestro? Ya hay varios elementos. Unos, por supuesto, que son factores criminógenos, en fin, temas de corrupción, temas muy complejos. Y otros muy interesantes también, o sea, no menos interesantes, que son, si de una banda de 10 agarro 8, se regenera de inmediato. E incluso, ¿qué pasaría si alguien lograra demostrar, y sabes a qué me refiero, que desde el centro de reclusión se pueden organizar, orquestar delitos tales como el secuestro? ¿Qué resuelve, pues? Pensando en la sociedad, en el derecho que se tiene a que decir ya no más secuestros. Porque ese es el derecho que se tiene, ya no más secuestros. Y si eran 10 los que participaron, necesito a 10, convencidos que fueron esos 10, ahí dentro. Eso es lo que se necesita, no a 5 detenidos provisionalmente, con una pena anticipada porque ya resolvimos el secuestro. Claro, hay que ver quién se ayuda de este discurso. Ya resolvimos el secuestro, ya resolvimos la violación, detuvimos a un violador, a un secuestrador. Entonces, es la razón de ser, creo que hay que reconsiderarla. ¿Qué ayuda en verdad? Insisto, la prisión preventiva puede existir, pero con el debate, la lógica de que su debate es bajo elementos distintos a un prejuicio. Esa es una. Y dos, que quizá el ampliar las alternativas entonces harían que ya no se caigan, no tan fácilmente, porque la investigación empieza a madurar. No se caigan en juicio.
sean más serias, más prudentes. ¿Por qué no se habla de la urgencia de investigar rápido y bien? Pues es mucho pedir. A veces investiga rápido y a veces bien. Excepcionalmente pueden coincidir ambos elementos. Por regla general, las investigaciones de asuntos complejos son demoradas, pacientes, de astucia, de cuidado. Y se eligen entonces qué medios pueden llevarse a cabo, ¿no? Entonces, creo que ahí está la clave. Ya está el debate, termino, doctor, tal vez, algo que me digas otra cosa, ya está el debate, más prisión preventiva oficiosa, más oficiosa, o bien desaparición de la oficiosidad, es decir, de la no discusión, del no debate, pero que subsista la prisión preventiva como una medida que el Estado puede tomar en ciertos casos. No bajo el prejuicio. Hay otras razones y sin duda puede ser razonable. Cada caso, recuerda, cada caso tiene su propia lógica, no por la gravedad del hecho, sino por lo que quieres evitar con la cautelar. Porque a veces es lo que pasa, Fabio, se generaliza, ¿no? Y se aplica a todos por igual. Una situación que es muy recurrente, en el caso caso que estamos hablando de medidas cautelares, no se reúnen los elementos necesarios para tenerlo en casos, las circunstancias son distintas, ¿no? Y a veces los juzgadores, algunos juzgadores, toman una determinación uniforme, ¿no? Y es cuando pues se cae el caso, ¿no? Porque no se tomó esa providencia, esa sutileza, esa diligencia de poder separar entre un individuo y otro que llevó a cabo la comisión de un delito. Sí, o que se le está investigando al respecto, ¿no? O sea, ¿qué medidas se toman? La clave es qué medidas en este caso. Y para eso, háblame un poco de las razones de este caso. No tabla rasa, como bien lo dices, doctor. Al decir oficioso es tabla rasa. No obstante que podemos plantear varios asuntos cotidianos en los que tú dices, aquí fue injusto. Bueno, no puedes decir que es injusto. Si crees que esa es la medida y nadie puede alegar al respecto, no es que reventaron, no es que se detuvo, no es que, bueno, pues hay que ver cómo. Pero insisto, lo que es importante es atender el hartazgo del colectivo al señalamiento de un sistema, de un servicio, porque la justicia es un servicio, como el de salud que ha sido cuestionado, como el de educación, bueno, creo que el colectivo a veces tiene muchas razones para cuestionar un servicio. Que además ha crecido y ahora creen que resuelve todo. Y no resuelve todo, resuelve muy poco y mal. Pues mi querido Fabio, pues me gustaría que en otra ocasión estuvieras con nosotros, continuando con esos temas y a ver qué pasó con esas medidas cautelares, entre otros temas que, aprovechando tu experiencia y cuando te des la oportunidad de estar aquí en Monterrey, que nos visites para seguir viendo cómo reacciona el colectivo frente a estos nuevos retos del sistema de justicia penal. Será un placer, doctor, y aprecio mucho y agradezco, digamos, la libertad, la forma tan espontánea de esta conversación. Yo le agradezco mucho, la aprecio honestamente. Gracias, doctor. Pues estamos al pendiente. Estamos, claro que sí. Y ha concluido esta emisión. Hasta la próxima. Nuevos temas, nuevos personajes, con temas que a usted le interesan. Esto es Acción Legal. Hasta la próxima. Bye, bye.